Bienvenidos a un nuevo video de Trading Arcano. Ya que en este canal se tratan los temas de tarot y trading, bien, en esta ocasión haremos algo diferente y realizaremos una primera proyección para las 5 divisas principales que corresponde a esta semana, del 26 de mayo al 31 de mayo del 2024. Las cartas por sí mismas pueden ayudarnos a predecir eventos del futuro. Sin embargo, esta es la primera vez que voy a intentar realizar una proyección a futuro tratando de predecir cuál es la divisa que podrá tener más fuerza y cuál es la que menos fuerza tendrá al final de la semana. ¿Funcionará o no? No lo sabemos, no lo sé. Lo corroboraremos al final de la semana y veremos entonces qué es lo que nos revelaron las cartas. Entonces, realizaré una lectura primeramente de las divisas que identifiqué como perdedoras en el análisis semanal que ya pueden encontrar en el canal, igual de las fechas del 26 de mayo al 31 de junio. Comenzaremos primero por el yen japonés, ya que era la divisa que se perfilaba como la más grande perdedora. En estos casos, las cartas que representan al yen japonés son 5 de bastos, la templanza y 2 de oros. Aquí hay algo interesante, porque primero, empezamos con el 5 de bastos. Y es curioso porque justamente el 5 de bastos es una carta que nos habla sobre conflictos, sobre batallas, sobre luchas. Además, precisamente el yen japonés se encuentra luchando contra las otras 5 divisas. Entonces, aquí tenemos primero que va a batallar, va a dar lucha, va a tratar de imponerse. Es una carta que nos habla sobre tratar de defender su punto de vista, entonces es posible que el yen japonés trate de imponerse o trate de empezar a invertir en favor de su propia moneda. Pero luego tenemos la carta de la templanza que nos habla sobre un momento de calma, de tranquilidad, de mesura, de llevar las cosas en cierto equilibrio, y también la templanza suele aparecer como una carta de sanación después de un momento difícil, después de un momento de conflicto. Entonces podríamos pensar que aquí, adaptando los conocimientos del tarot al trading, podría empezarse a lateralizarse un poco el mercado. Si ponemos atención a las figuras que salen, fíjense cómo aquí, por ejemplo, hay una especie de camino, pero esto también es algo que podría hacer mención a la forma en la que el mercado avance. Es decir, al principio puede empezar perdiendo y después empieza a lateralizarse. Es interesante porque esto es un camino y es lo que estamos viendo justamente en el trading, o sea, qué camino es el que va a tomar una divisa. Además, también es muy curioso ver que en la carta final tenemos el 2 de oros. Podemos estar viendo esto como el pasado, el presente o el futuro, o también lo que vendría siendo el corto plazo, el mediano plazo y el plazo final. O sea, es decir, esto empezaría entre lunes y martes, entre martes y miércoles y entre jueves y viernes. Ahora, al final tenemos el 2 de oros, que es una carta que también nos habla sobre situaciones complicadas en las que se está tratando de conseguir un equilibrio. Vemos también que hay un mar que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Al final es cuando se empieza a hacer una ola más pronunciada. Esto es algo que podría suceder en el mercado, o sea, hace que esté justamente lateralizándose. Ya hay 2 cartas que nos están hablando sobre eso. Entonces, aquí podría mencionar que el yen japonés como tal no haga movimientos muy fuertes, sino que más bien trate de encontrar cierta estabilidad. Ahora, vamos a pasar a la siguiente divisa, que sería el australiano, el dólar australiano. En el dólar australiano tenemos las cartas de 9 de bastos, la justicia y 5 de espadas. Siguiendo la misma lógica, estos serían los primeros días, a la mitad de la semana y al final de la semana. Entonces, aquí vemos que la primera carta que aparece es el 9 de bastos, donde vemos que hay una persona que tiene una banda en la cabeza. Esta banda representa que se ha recibido cierto daño,
También nos habla sobre la resiliencia, la resistencia. Puede ser que nos topemos contra niveles de resistencia o que de alguna forma el australiano intente defenderse al principio, o sea, empiece a poner ciertas barreras como para que no pasen de esa zona. Y de hecho, después con la Carta de la Justicia nos habla sobre encontrar un balance. Vemos que la Carta de la Justicia tiene una especie de balanza aquí en medio, lo cual trata de encontrar un punto medio. Y esto puede ser cuando justamente el mercado empiece nuevamente a lateralizarse. Pero la justicia también nos habla sobre un equilibrio mayor. Es decir, en algunas ocasiones se puede pensar que si ha habido una temporada muy buena, bueno, en algún momento también empieza a suceder lo contrario. Entonces, aquí la templanza, principalmente, yo lo veo como encontrar un punto medio, un equilibrio, un mercado que no avanza mucho ni avanza poco. O sea, se empieza a lateralizar de igual forma. Pero aquí al final tenemos la carta del 5 de espadas. Y esta es significativa porque el 5 de espadas nos habla sobre la derrota, sobre momentos cuando sucede que se pierde. Entonces vemos que aquí hay una persona que está sosteniendo 3 espadas, lo cual hace referencia a tener cierta ventaja, actuar con cierta alevosía, y hay otras dos que se retiran derrotadas después de haber pasado una cierta lucha donde no podían ganar porque ellos solo tenían una espada cada uno. Además ya se han rendido, ya se han retirado. Los mares se encuentran agitados y los vientos muy álgidos. Entonces esto hace referencia a que hubo una batalla que fue difícil de librar para el australiano y muy posiblemente aquí represente la derrota del australiano. Entonces es posible que esto también coincida con nuestro análisis semanal donde se predecía que podía perder. Aunque en un caso muy extremo podría ser que el australiano sea justamente la persona que está sosteniendo las 3 espadas. Ya lo veremos. Ahora, vamos a continuar con la siguiente divisa. Esta sería el dólar canadiense, donde tenemos las cartas de 9 de espadas, 4 de oros y la carta de la muerte. Es muy curioso porque aquí hay 3 cartas que nos están hablando sobre cierto sufrimiento y también sobre algo que termina. Hay 2 cartas negativas y una que nos puede estar hablando sobre tratar de mantener su postura. El 9 de espadas nos habla sobre el sufrimiento, sobre la pérdida, sobre los duelos, sobre el prácticamente no poder descansar. Entonces, si esto hace referencia al cómo le irá en la semana al dólar canadiense, no es un muy buen augurio. E incluso con la carta de la muerte que nos habla sobre los fines o los términos, aquí hablaría sobre el final de una temporada que puede haber sido algo provechosa o de haber mantenido cierta estabilidad. Entonces aquí por esta combinación de cartas podríamos pensar que es probable que el canadiense pierda, o sea, contra el resto de las divisas. Pero bueno, de igual manera es algo que nos va a tocar corroborarlo durante la semana. La siguiente divisa a analizar es la libra esterlina, que es la que perfilo como la divisa ganadora. Aquí vemos que las cartas que la representan son la reina de copas, el diablo y la rueda de la fortuna. Ok, aquí hay cartas interesantes porque tenemos 2 arcanos mayores, el diablo y la rueda de la fortuna. Primero, es curioso, pero bueno, la libra esterlina, que suena un poco más femenina por el nombre, está representada por la reina de copas, que es una mujer que está sosteniendo su copa como viéndola con cierto anhelo, cierta esperanza, observando qué bella es su moneda, por ejemplo. Entonces, al principio nos habla sobre un camino muy tranquilo, o sea, la reina de copas es una mujer que normalmente tiene las cosas en calma, o sea, está en calma de sus emociones. Entonces al principio es un resultado positivo. Luego tenemos la carta del diablo. El diablo para situaciones financieras o económicas puede ser una carta muy positiva, ya que nos está hablando sobre ganancias materiales, ganancias económicas, pero a veces el diablo puede también traer la energía del engaño. O sea, como tal, si es un resultado económico, el diablo puede ser algo muy positivo,
pero también, como les digo, trae una contraparte. Y aquí la contracara sería en que, bueno, quizás hay una letra pequeña, o sea, quizás sí se gana, pero a costa de alguna especie de artimaña que pueda haber por ahí. Entonces nada más habría que tener uno cuidado de no ser engañado, o que más bien uno pueda sentir que de repente el mercado está yendo en contra y de repente cambia la operación y de repente se da ese giro. Entonces ahí cuidado, por ejemplo, con manejar la libra esterlina y dejarse engañar por el mercado. Al final tenemos la carta de la rueda de la fortuna, que de hecho es una carta muy positiva porque nos habla sobre giros afortunados en el destino. También, bueno, es que aquí hay una forma dual de ver esta carta, porque sobre situaciones de ganancia, la rueda de la fortuna es algo muy positivo, nos habla justamente sobre ganancias materiales y financieras, de tener fortuna en algo, y es una carta muy positiva, aunque en otro aspecto también nos puede hablar sobre el giro de un ciclo, o sea, en la rueda de la fortuna a veces uno está arriba, a veces uno está abajo, entonces si la libra venía ganando puede ser que haya un giro del destino. Como tal, aquí yo lo veo como algo positivo para la libra. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente divisa. En la siguiente divisa vamos a ver el futuro del dólar, donde es la divisa que tenemos las mejores cartas. Tenemos 10 de copas, as de oros y la fuerza. El 10 de copas es una carta que nos habla sobre felicidad, sobre alegría, sobre sentirse uno agradecido. También puede ser llamativo aquí el arco iris que se está formando, porque ese arco iris es algo que puede suceder en la estructura que forma el mercado. Posiblemente ya algunos hayan visto que esto sucede, o sea, que empieza a rebotar arriba, abajo, pero formando una especie de arco. Entonces, eso también puede pasar, o sea, puede suceder que se dé una estructura de esa forma. Pero vean luego, tenemos la carta del as de oros. O sea, el as de oros es una carta extremadamente positiva para las situaciones financieras, porque nos habla sobre algo que se gana, algo que se obtiene. Entonces aquí es como que el dólar americano podría perfilarse también como la divisa que más gane en esta semana. O sea, es una mano sosteniendo un oro gigante. Y luego tenemos la carta de la fuerza. La carta de la fuerza no, le da cierta potencia a la carta anterior. O sea, puede ser que incluso el dólar realmente gane bastante bien contra las demás divisas y que las controle, que las domine, porque la fuerza también es una carta de dominación, pero de una forma sutil. O sea, puede empezar a subir de una forma así como que muy tranquila, pero no dándoles oportunidad a las otras divisas que puedan hacer algo. O sea, manteniéndolas ahí en cierto control. Y por último, vamos a ver la situación del euro. En el euro tenemos las cartas de el 6 de copas, la reina de oros y el as de bastos. Aquí como tal, el 6 de copas nos habla sobre los tiempos pasados, la tranquilidad, la inocencia. Como tal, yo lo vería una carta neutral, o sea que al principio las situaciones se mantengan como estables sin pedir gran cosa. Es una carta de mantener la armonía, la tranquilidad, la calma principalmente. Luego tenemos la carta de la Reina de Oros a la mitad de la semana, que es una carta que nos habla también sobre estabilidad económica y financiera, pero también sobre una actitud un tanto pasiva. Entonces puede ser que a la mitad de la semana empiece a consolidarse el euro, que se mantenga sólido, se mantenga estable, o sea, firme bien. Quien tenga operaciones en el euro puede quizás mantenerlas y todo va a estar en orden. Y al final de la semana tenemos el as de bastos, que el as de bastos es una carta de acción, de cuando una persona, bueno, en este caso la divisa, toma la iniciativa y entonces empieza como que a batallar, a luchar y a ir muy posiblemente hacia arriba, porque es energía de fuego, energía que sube. Entonces también vemos un basto muy grande, que aquí podríamos ver como una especie de vela muy grande que puede dar el euro. Entonces, como tal, este es el resultado que se ve en las 6 divisas principales. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta semana.
Aquí quiero comentar y reiterar más bien, como comenté al principio del video, que esta es la primera vez que realizo algo de esta manera. Entonces, bueno, no sé cuáles vayan a ser los resultados. Esto pueden dejarlo a su libre interpretación también. Pero bueno, es algo que se puede ver qué pasa. O sea, de alguna manera las cartas del tarot sirven para poder predecir el futuro. Entonces, pues vamos, aquí puede ser algo que también nos ayude a ganar dinero. Y pues en fin, que tengan muy buena semana y luego nos vemos. Hasta pronto.